Bueno, niños y niñas, muy buenas tardes, vuelvo y los saludo. Hoy vamos a continuar con el tema de los alimentos y los nutrientes, que hacen parte de todo lo que estamos viendo pues de la temática del segundo periodo. Primero vamos a recordar que las células que conforman nuestro organismo necesitan de un aporte de materia y de energía para poder mantener todos los procesos vitales, y esas fuentes de materia y energía son externas y las vamos a obtener precisamente a través de la ingesta de los alimentos. Resulta que los alimentos están formados por una mezcla de moléculas que son tanto orgánicas como inorgánicas y son las que llamamos nutrientes, y a partir de las cuales se obtiene entonces energía para poder poner en funcionamiento las diversas actividades celulares. Entonces, todos los alimentos tienen uno o más nutrientes que pueden ser aprovechados por nuestro organismo. Ahora bien, los nutrientes los podemos clasificar en 6 grupos principales, que son los que vamos a ver a continuación. Entonces, el primero del que vamos a hablar es el de los carbohidratos. Estos nos aportan energía inmediata a todas las células de nuestro organismo y los podemos encontrar principalmente en alimentos como el arroz, como las pastas, los cereales, el pan y el azúcar. Seguimos con los lípidos, los cuales nos aportan también energía, que es energía básicamente de reserva para la célula, y son constituyentes principales de las membranas celulares. Algunos alimentos que son fuente de lípidos son básicamente la mantequilla, el aceite, el maní y las nueces. Obviamente estoy hablando solo de algunos ejemplos de alimentos, pero hay una infinidad de alimentos que nos pueden aportar lípidos. Continuamos con las proteínas. Las proteínas forman parte de los tejidos y también constituyen moléculas como son las enzimas. También constituyen anticuerpos y algunas hormonas. Las proteínas se obtienen de los alimentos como son la carne, el pescado, los lácteos, los huevos y las legumbres. En nuestra dieta diaria se puede ingerir tanto proteína de origen animal como de origen vegetal. Entonces, las proteínas de origen animal también se les conoce como proteínas completas y son las que contienen todos los aminoácidos que son esenciales para nuestro cuerpo. Pasamos a las sales minerales. Estas son sustancias que son inorgánicas, cada una de estas cumple pues funciones específicas para nuestro organismo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el sodio y el potasio, que participan en la conducción de impulsos nerviosos. Tenemos también el hierro, que transporta oxígeno, y otro ejemplo es el calcio, que el calcio ayuda en la formación de huesos y dientes. Las sales minerales las vamos a ingerir disueltas en el agua y en diversos alimentos como son los lácteos, lo que es el pescado, las carnes, los mariscos, entre otros. Ahora seguimos con el agua. Sabemos que el agua es un componente que es imprescindible para nuestra materia viva y sabemos que es esencial entonces para que podamos existir. El agua cumple importantes funciones en nuestro organismo, entre ellas está que disuelve la mayoría de las moléculas orgánicas y las sales minerales, y también el agua es un medio de transporte de los nutrientes. Además, el agua también permite que regulemos la temperatura corporal. El agua entonces está en la mayoría de los alimentos, especialmente en lo que son frutas y verduras, las cuales a veces yo sé que nos da pereza consumir, pero recordemos que estas son demasiado importantes en nuestra dieta diaria. Finalmente, dentro de este grupo pasamos a hablar de las vitaminas. Entonces, las vitaminas son compuestos orgánicos, son necesarios para la regulación del metabolismo celular, y vamos precisamente a ampliar un poco más el tema de las vitaminas que son tan importantes para nuestro cuerpo. Entonces, tenemos en primera instancia que las vitaminas por lo general no pueden ser sintetizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que las vitaminas no pueden ser creadas por nuestras células, por lo que deben ser ingeridas a través de los alimentos. Algunas vitaminas que están disueltas en las grasas y en los aceites animales y vegetales son llamadas liposolubles y básicamente son las que corresponden a las vitaminas A, D, E y K. Por otro lado, también tenemos las vitaminas que sí se disuelven en el agua, que son llamadas vitaminas hidrosolubles,
y estas corresponden a las vitaminas del complejo B y la vitamina C. Las vitaminas son requeridas en cantidades muy pequeñas por nuestro organismo, sin embargo, si su consumo es inferior a la cantidad que nosotros necesitamos, pues se pueden producir graves problemas de salud, debido a que los procesos precisamente en los que ellas participan no podrían ser llevados a cabo de una forma correcta. Por otro lado, todo lo contrario, si tenemos también un exceso de vitaminas, también puede ser peligroso. En el caso de las vitaminas hidrosolubles, el exceso puede eliminarse por la orina, pero en el caso de sobredosis de vitaminas que son liposolubles, que podrían tener unos efectos tóxicos, ya que estas se almacenarían, se acumularían en las células, especialmente en lo que es el hígado, y entonces esto podría afectarlo gravemente. Pasamos ahora a hablar del aporte calórico y nutritivo. Resulta que los alimentos se pueden caracterizar según dos aspectos. Uno, que es el contenido nutritivo, que corresponde a la variedad y a la cantidad de nutrientes que un alimento tiene. Y el otro, que es el contenido calórico, que se refiere a la cantidad de energía almacenada en un alimento. Entonces, para expresar el contenido calórico de un alimento se usa la palabra caloría. Ahí vemos entonces su abreviación, entre paréntesis cal. Sin embargo, como es una unidad muy pequeña comparada a la gran cantidad de energía que puede liberar los alimentos, se usa entonces la palabra kilocaloría, y ahí también en paréntesis está la abreviación. En términos generales, podemos decir que una kilocaloría equivale a 1000 calorías. Esa sería pues la conversión. Si miramos, por ejemplo, la información que traen muchos alimentos, vamos a encontrar precisamente qué cantidad de calorías o de kilocalorías están aportando a nuestro cuerpo cuando los consumimos. También vamos a hablar de algo que se llama el balance energético, que básicamente es la relación que existe entre el ingreso y la salida de energía del organismo. Se dice que cuando hay un balance energético, este es igual a cero, porque existe precisamente un equilibrio entre esa cantidad de energía que ingresa y la cantidad de energía que es usada. Entonces, dentro de ese balance energético vamos a tener también de dos tipos. Uno, que es un balance energético positivo, que lo que quiere decir es que ingerimos más energía de la que estamos gastando en nuestras actividades diarias. Por ejemplo, ahora que todos estamos en estos días tanto en casa, ¿cierto? Es muy probable que no estemos gastando la misma energía que usábamos cuando teníamos que desplazarnos hasta el colegio. Entonces, si yo sigo comiendo y comiendo, pero no estoy usando esa energía aportada por los alimentos, entonces puedo generar un aumento en mi peso corporal, debido entonces a que ese exceso de energía se acumula en forma de grasa en unos lugares que se llaman los adipocitos. Los adipocitos son unas células que se encargan del almacenamiento de las grasas. Por otra parte, el balance energético negativo es aquel que cuando entra la energía, esta energía va a ser menor que los requerimientos energéticos que tenemos en nuestro organismo. Entonces, en otras palabras, si pensamos en un ciclista, por ejemplo, de alto rendimiento, como por decir algo Nairo Quintana, que es como pues un ciclista reconocido, si él comiera poco, lo que pasaría es que su cuerpo tendría que buscar en los depósitos de grasa para poder usar como fuente de energía esa grasita o esa energía que está allí acumulada. Entonces, de esta manera, él, si no, digamos, se alimentara lo suficientemente bien, ¿qué pasaría? Que al empezar a buscar las reservas, nuestro cuerpo, en el caso pues de él, empezaría entonces a sufrir una baja de peso. Sería todo lo contrario a lo que pasaría con el balance energético positivo, que es donde uno tiende a aumentar de peso, mientras que en el balance energético negativo es cuando uno empieza a verse más delgado. Para que lo entendamos un poco mejor, ¿cierto? Entonces, acá vemos en la imagen, ya de una forma más gráfica, lo que les acabo de explicar. Entonces, tenemos un balance energético igual a cero, que es cuando la energía que entra por los alimentos que consumimos es igual a la energía gastada. Entonces, ahí vemos una persona con un peso corporal, digamos, óptimo. Luego sigue el balance positivo, que es cuando el ingreso de energía que está entrando es mayor que la que sale. Entonces acá lo que puede producirse es un aumento en el peso, que lo podemos llamar también como obesidad. Y finalmente tenemos un balance negativo en donde la energía que ingresa es menor que la energía que estamos usando para nuestras actividades. Y esto entonces puede ocasionar lo que ya les decía, una baja de peso.
o incluso una desnutrición. Entonces, con todo lo anterior vamos a hablar también de una dieta equilibrada. Resulta que el conjunto de alimentos que nosotros consumimos normalmente los llamamos dieta, y una dieta puede ser equilibrada o balanceada siempre y cuando contenga todos los nutrientes que nuestro organismo está necesitando para que funcione correctamente. Entonces, estas proporciones pues deben de ser adecuadas según los requerimientos que cada persona tenga, es decir, según las actividades que desarrolle. Entonces, acá vuelvo, por ejemplo, a mencionar lo que decía ahora. No es lo mismo la dieta para un deportista de alto rendimiento que para una persona que trabaja, por ejemplo, en una oficina sentada todo el día, ¿cierto? Son dietas muy diferentes. ¿Por qué? Porque el gasto energético es diferente. Una cosa que también es muy importante acá de tener en cuenta es que también el metabolismo de cada uno es diferente. Entonces, hay personas que pueden comer mucho, pueden comer más que otra persona que está exactamente realizando la misma actividad física, pero son personas que no engordan a pesar de que comen más, porque tienen un metabolismo que es más rápido y entonces no permiten que esa grasa o que toda esa energía quede acumulada. Finalmente vamos a mirar entonces la pirámide alimentaria, que es la forma gráfica de representar las proporciones de los diferentes alimentos que se deben consumir para lograr entonces esa dieta equilibrada. Entonces, en el primer nivel, que es la base de nuestra pirámide, vamos a encontrar los alimentos que aportan gran cantidad de kilocalorías, por ejemplo, lo que son los cereales, el pan y las papas. En el segundo nivel vamos a ver lo que está dividido en dos grupos. Entonces, estos alimentos aportan básicamente lo que son vitaminas y fibras. Entonces, ahí vemos el segundo nivel dividido, para un lado las verduras y para el otro lado las frutas. El tercer nivel también está dividido en dos grupos. Entonces, tenemos el de los productos lácteos por un lado y el de las carnes y leguminosas por el otro. Recuerden que cuando hablo de leguminosas me estoy refiriendo a lo que son las lentejas, los garbanzos, ¿sí? Entonces, acá quiero hacer énfasis en la importancia del consumo del pescado, pues este aporta grasas que son buenas y disminuyen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. En el cuarto nivel vamos a incluir los alimentos ricos en lípidos, por ejemplo lo que es el aceite, la mantequilla, las nueces, y acá se recomienda mucho el consumo moderado de estas grasas de origen animal, que pueden ocasionar problemas a largo plazo, como por ejemplo el colesterol. En el quinto nivel ya vamos a encontrar algo de lo que a ustedes más les gusta, ¿sí? Porque acá se incluyen los alimentos ricos en azúcar, como son los pasteles, las galletas, las mermeladas, ¿cierto? Que yo sé que a ustedes les encanta. Pero resulta que es muy importante que el consumo de este tipo de alimentos, que son, digamos, con un contenido de azúcar tan elevado, sea muy moderado. ¿Por qué? Porque el azúcar no es muy recomendable para nuestra dieta cuando se da en proporciones que no son las indicadas. Entonces, básicamente para lograr una dieta balanceada, puedan tener de los diferentes alimentos de cada uno de los niveles. Entonces, esas proporciones adecuadas para yo poder saber cuáles son las que realmente requiere mi cuerpo, digamos que yo podría ir a un nutricionista para que esta persona que es la indicada, que es una persona que se dedicó a estudiar sobre estos temas, me pueda indicar exactamente cuál es la proporción de, digamos, alimentos que yo debo de utilizar y cuántas calorías entonces son las que debería de ingerir dependiendo de lo que ya les decía ahora, dependiendo de qué actividades realizo, dependiendo de cómo es mi metabolismo. Entonces, un nutricionista mira toda esa cantidad de cosas y dependiendo de todo eso, pues nos va a poder ayudar a tener, digamos, unas proporciones más adecuadas a la hora de nosotros alimentarnos. ¿Y para qué es importante, digamos, alimentarnos bien? Pues básicamente para que nosotros tengamos una buena nutrición y tengamos un peso saludable, porque recordemos que más allá de los estándares de lo que buscan, digamos, en las modas de tener personas muy delgadas y esbeltas, más allá de eso, que digamos eso no es algo que nos deba de interesar, el tema del peso es más por un tema de salud, ¿cierto? Sabemos que unas personas con sobrepeso tienden a sufrir más de cierto tipo de cosas que otras que son de peso más liviano. Y otra cosa que también a veces las personas piensan y que es algo muy errado es que si una persona entre más acuerpadita entonces está mejor nutrida, y eso no tiene nada que ver. A veces hay personas muy delgadas que están mucho mejor nutridas que las personas que se ven más gruesitas.
Vuelvo y repito, porque todo depende de cómo es el metabolismo de esa persona y de la, digamos, la forma en la que se está nutriendo, porque una persona puede verse muy acuerpadita, pero porque, digamos, consume bastante azúcar y el azúcar realmente no está nutriendo nuestro cuerpo. Entonces, eso básicamente, chicos, era la clase del día de hoy.